Sistemas eléctricos trifásicos. Desde algún tiempo se viene ya trabajando con este tipo de sistemas, aunque en las motos de última generación, generalmente 2021-2022, ya están saliendo la gran mayoría de motocicletas con este tipo de sistema. Es un tipo de sistema que tiene una forma de crear y generar energía de una forma más estable y más eficaz. Por ende, la gran mayoría de motocicletas están cambiando a este sistema porque no daña tanto las baterías como un sistema monofásico, aunque un sistema monofásico, al estar bien conectado, también es bastante eficaz. Sin embargo, los sistemas trifásicos son mucho más estables, por ende el cambio en la industria de motocicletas. Una motocicleta funciona con este sistema con una pequeña diferencia entre los sistemas monofásicos y los sistemas trifásicos. Resulta que en los sistemas trifásicos, el CDI de corriente continua es netamente alimentado por la batería. Si la batería está en mal estado o el regulador está en mal estado, la moto no funcionará. Entonces es un factor más para que nuestras motocicletas a veces no tengan un óptimo funcionamiento. No funciona como en el sistema monofásico, ya que en el sistema monofásico, desde la misma bobina, sale un cable dedicado a la alimentación del CDI. Mientras tanto que en estos sistemas la batería es la encargada de suministrar la corriente suficiente para que el CDI funcione. Entonces, ¿cómo es que funciona? Bien, los sistemas trifásicos se caracterizan por tener tres fases. A diferencia de los sistemas monofásicos que solo tienen una fase y un neutro, en este caso tenemos tres fases que se generan en estas bobinas en continuo trabajo con el magneto. Entonces tenemos tres fases en esta parte de aquí. Estas tres fases alimentan al regulador rectificador, que también obviamente tiene que ser trifásico. Ahí tenemos las tres fases de entrada. Y tenemos acá ya la salida, corriente continua transformada a 12.5 voltios, que vendría a ser verde negativo y rojo positivo. ¿Para qué sirve este cablecito negro, que es la manzana de la discordia entre todos los mecánicos? Este cablecito negro va al retorno del switch. Se une con el positivo proveniente de la batería para indicar al regulador rectificador cuánta energía tiene que crear. Entonces, al tener un sistema trifásico ya entre el regulador, entre la bobina, también necesitamos un CDI de corriente continua, porque este CDI se va a alimentar directamente desde la batería. De la batería va a alimentar a este sistema de CDI de corriente continua. Entonces, ¿cómo más o menos es la conexión? Aquí tenemos nuestro motor, ¿no es cierto? Dentro de nuestro motor tenemos el estator. El estator, ya al crear energía, va a salir por tres fases: línea 1, línea 2 y línea 3. Entran al regulador, como ya les indiqué, y el regulador sale con dos cables, un positivo y un negativo. El positivo y obviamente también el negativo van a ser los encargados de cargar la batería, porque la batería, así tenga carga, no va a ser eterna. Va a gastarse en luces, va a gastarse incluso alimentando al CDI y otras cosas. Entonces, el regulador es el encargado de alimentar a la batería. Desde la batería sale un cable que se va hacia el switch, y desde el switch regresa otro cable que va a alimentar, en este caso a focos, a otros componentes, pero también alimenta un componente muy importante que es el CDI de corriente continua. Cuando nosotros abrimos el contacto, cerramos el circuito, el CDI ya va a estar funcionando. Aplastamos el botón del automático de arranque y la moto va a comenzar a funcionar porque el CDI ya tiene una corriente que le está alimentando. Luego el mismo estator tiene otra bobina llamada bobina captora. De esta bobina captora va a salir un negativo por un cable verde con una rayita blanca y un positivo por un cable azul con una rayita blanca. ¿A dónde van esos? También van directamente al CDI. Tenemos el cable negativo que va a entrar a un lado del CDI. Y tenemos el cable positivo que va a entrar también a otro pin del CDI. Mientras tanto, que del otro lado, nosotros más o menos tenemos el CDI aquí en esta parte. Muy bien. Vamos a poner de esta forma para que coincida. Por este lado va a ingresar un cable con corriente positiva 12 voltios proveniente de la batería mediante el switch hasta este lado de acá. La otra patita queda prácticamente libre, queda suelta. Por los lados de la parte de arriba van a ingresar dos cables negativos. El un negativo va a ser proveniente de la bobina captora y el otro negativo va a ser proveniente de la batería. Entonces, dos negativos acá arriba
tenemos el cable positivo de alimentación en este pin de acá. Por ende, por este lado va a entrar el cable azul con una rayita blanca, que va a ser el encargado de traer los pulsos o la señal de la chispa hacia el CDI para que ésta lo analice y posteriormente lo envíe a la bobina de alta y posteriormente a la bujía. Y por el otro lado, una vez que analiza toda esta señal proveniente del cable azul, va a salir por un cable negro con una rayita amarilla hacia la bobina de alta. Esa es una conexión bastante simple, la conexión de un CDI de corriente continua. Ahí nosotros ya tenemos prácticamente la motocicleta funcionando. Pero obviamente de aquí, de este sistema de la batería, de ahí se derriban muchos otros sistemas, como sistemas de luces, sistemas de encendido automático, obviamente, sistemas de direccionales, en fin. Todos estos sistemas se derriban desde la batería y por ende es todo ese cableado que nosotros tenemos en nuestras motocicletas. Pero este de aquí es el sistema eléctrico básico de la motocicleta. Desde aquí nosotros tenemos generación de corriente, tenemos alimentación al CDI primordial para prender nuestra motocicleta, funcionamiento del motor por ende, y también la regularización de la corriente desde 3 líneas de corriente alterna a 2 líneas de corriente continua. Entonces, mis amigos, espero quede claro esta información. Es bastante sencillo entender de esta forma, mostrándoles los componentes y también mostrándoles cómo va conectado cada uno de ellos. Bien, lo próximo a nosotros nos queda averiguar generalmente, porque en algunos CDIs tiene variación el orden de los cables, aunque no en todas. En algunos CDIs yo sí me he encontrado con variaciones, pero la gran mayoría tiene un solo sistema de alimentación. Entonces simplemente nos toca a nosotros averiguar nuestro modelo de motocicleta, cómo funciona su CDI y simplemente conectamos. Ahí ya tenemos funcionando el motor, pero de ahí nosotros podemos tomar otros cables para el sistema de luces, sistemas automáticos, en fin, otros sistemas que conllevan energía 12 voltios. Muy bien, mis amigos, espero se suscriban al canal, me dejen su like, su respectivo comentario. Nos estamos viendo en un próximo video. Sistemas trifásicos ha sido el tema del día de hoy.